Puedes decirle: te amo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Tú eres mi libertador. Te amo, Señor. Aleluya. Buenos días, queridos hermanos. Es un privilegio poder estar acá con ustedes y poder juntos compartir la palabra del Señor. Es un privilegio que tenemos tanto de poder compartirla y poder escucharla. En este tiempo, Dios me ha dado el privilegio de poder estar compartiendo y principalmente esta carta a los romanos. Así que les voy a invitar que podamos abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1. ¿Sí? Romanos capítulo 1. Hemos visto hasta el verso 17, así que el día de hoy vamos a estar viendo del verso 18 al verso 32. Voy a leer en la versión NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. Y les invito que ustedes puedan seguir la lectura en la versión que ustedes tengan. Dice así la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente,
Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la fusión natural por la que es contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonado el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, con los que practican tales cosas son dignos, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Esta porción es muy interesante y bueno, es una porción que empieza Pablo a partir del verso 18 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, verso 20, mostrando algo que es importante y respondiendo a una pregunta. Nosotros recordemos los versos que hemos estudiado la otra vez que compartía, que era básicamente el verso 16 y 17, que hemos hablado sobre el Evangelio y el poder del Evangelio, que el Evangelio también nos ofende a nosotros. Y en el verso 17 nos muestra algo muy importante que nos hace esta pregunta: ¿por qué el justo debe vivir por fe? Porque el verso 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, ¿qué dice? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Alguna vez se han preguntado por qué debemos vivir por fe? Y no me refiero, hermanos, a un plato de comida, y no soy indolente ante esas necesidades. Sí es verdad que todos a veces no tenemos y decimos tenemos que vivir por fe. Pero más allá de eso, el contexto bíblico nos estará hablando de eso. Nos estará hablando tal vez de una necesidad de trabajo, de alimento. ¿O es que el vivir por fe tiene otra implicación más? Y es por eso que Pablo comienza esta porción mostrándonos de por qué el justo, es decir, por qué nosotros que hemos sido justificados por la fe, ahora debemos seguir viviendo por fe. Y es justamente lo que viene a continuación.
Necesitamos, hermanos, necesitamos que Dios nos dé su justicia. Porque estos versos que hemos leído, y si ustedes han prestado atención, una lista muy extensa que Pablo lo da, nos muestra una realidad de la humanidad. Nos muestra una realidad de cómo es verdaderamente la naturaleza humana. Y nos muestra de que nosotros no podemos ganarnos la justicia de Dios. No podemos. Hermanos, es imposible. No trates. Porque no lo vas a lograr. Y es por esa razón que Pablo está presentando aquí. Y es un cuadro, si nosotros vemos, es un cuadro realmente que es oscuro, ¿verdad? E incluso, no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando yo leo estos versos es como escuchar las noticias, como leer las redes sociales, todo lo que está pasando. Pero imagínense, ¿hace cuánto ha sido escrito esto? Hermanos, a Dios no le sorprende y no es algo nuevo lo que vemos hoy en día. Ya está escrito hace casi 2000 años. Entonces, ¿pero cuál es el propósito de todo esto? Hay un propósito. Y por eso el título de esta prédica es Esperanza en la ira. Porque algo que vamos a ver en esta mañana es eso, es la ira de Dios. El Evangelio, hermanos. El Evangelio nos da esperanza en la decidida, justa y recta ira de Dios. El Evangelio nos da esperanza en la decidida. Sí, hermanos, la ira de Dios es uno de sus atributos. Es un atributo. Y tenemos que saberlo y tenemos que entenderlo. No podemos dejarlo a un lado. Y eso hace que nosotros podamos ver que esta ira es decidida, justa y recta. Pero el Evangelio nos da esperanza. Es por eso que tenemos que tener en cuenta este contexto de los versículos 16 y 17, porque es ahí, en el medio de toda esa oscuridad, donde verdaderamente el Evangelio puede brillar. Porque lo que pasa es que, hermanos, en un lugar como este, iluminado, nosotros prendemos una luz y no se nota. No sé si han visto, vi en el Facebook un video que la verdad he dicho, creo que voy a hacer eso en el colegio. Y es muy interesante, es un profesor que está tomando examen a sus estudiantes. Y todos están dando el examen ahí felices, y el profesor está mirando y de repente apaga la luz. ¿Y qué creen que sucede? Se ve el brillo de todas las pantallas de los celulares. Y es como el profesor pesca. ¿Qué están haciendo? Chanchullo, como lo decimos aquí en Bolivia. Trampa. Hermanos, si nosotros ahorita alguien está con su celular prendido, esa pantalla ante la luz queda desapercibida. Es así, hermanos. Si tú crees que eres bueno y justo delante de Dios por tus obras, el Evangelio jamás va a tener el brillo que debería tener. Pero tú tienes que apagar esa luz en tu vida. Tienes que ver tu realidad delante de la santidad de Dios. Y es ahí cuando el Evangelio se encienda, es que va a tomar brillo en tu vida. Y es por eso que tenemos esta porción aquí. Es para que verdaderamente tú puedas ver cómo es tu condición o cómo era nuestra condición. Y de esa forma el Evangelio pueda brillar mucho más en nuestras vidas. El Evangelio, hermanos, nos da esperanza. Nos da una esperanza. Necesitamos que Dios nos dé su justicia. Porque nosotros no podemos ganarla, merecerla, ni alcanzarla por nosotros mismos. No podemos. Entonces,
vamos a responder dos preguntas en este tiempo. Y vamos a dejar que la palabra de Dios responda a estas dos preguntas. Que la palabra de Dios nos muestre. La primera pregunta es, ¿por qué se revela su ira? ¿Por qué se revela su ira? Y la segunda es, ¿en qué forma se revela? ¿En qué forma se revela? Entonces veamos cómo la palabra de Dios responde a estas dos preguntas. La primera es, ¿por qué se revela su ira? Si leemos el versículo 18, hermanos, es un cambio, pareciera que hay un cambio ahí entre el versículo 17 y 18, pero está mostrando una misma idea. Y el versículo 18 comienza diciendo, porque la ira de Dios. Antes nos está mostrando el Evangelio, nos está mostrando su justicia, y el justo, más el justo por la fe vivirá. Por eso es que el justo debe vivir por fe. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela, hermanos. La ira de Dios se revela. No dice que la ira de Dios se va a revelar. A veces nosotros pensamos, ¿cuándo será? No, hermanos, la ira de Dios se revela. Es algo que se ve. Es algo que podemos observarlo ahora, en el presente. Desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia. ¿De quiénes? De los hombres. Ahora, esta palabra hombres no se está refiriendo solamente a los varones. Así que las hermanas están, sí, los hombres. No. Es contra la humanidad. Contra los hombres. Ahora, no sé si se han percatado de estas dos palabras que utiliza Pablo, que dice que la ira de Dios se revela contra ¿qué? Contra toda impiedad e injusticia. Ahora, yo quiero que presten atención a algo muy importante que nos va a ayudar a ver esta porción de la forma correcta. ¿Cuáles son los dos principales mandamientos que Dios nos ha dado? Amarás al Señor tu Dios con todo corazón, toda tu alma, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, hermanos. Todos estamos claros. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a comprender más esta porción. Ahora, cuando dice que se ha revelado contra toda impiedad, impiedad es nuestra relación vertical. Se refiere a nuestra relación con Dios. Impiedad básicamente es no tomar a Dios en cuenta en nuestras decisiones. Entonces lo que está mostrando es que la ira de Dios se revela contra la impiedad, es que las personas no toman en cuenta a Dios en lo que ellos hacen. Pero también menciona y dice, injusticia. Y nos muestra nuestra relación horizontal con los demás. Qué interesante. Entonces Pablo nos está diciendo que la ira de Dios se revela ¿contra qué? Contra aquellos que no cumplen el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo. Entonces hay personas que son impías y otras personas que son injustas. Y la ira de Dios se revela por eso. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Y cómo está nuestra relación con los demás? No es casualidad, hermanos, que Pablo esté mostrando esto. Nos está mostrando nuestra relación con Dios. Está mostrando, hermanos, la ira de Dios. Es verdad, hermanos, es verdad que el Evangelio nos muestra una esperanza, nos muestra felicidad. Pero hermanos, si no entendemos o no creemos en la ira de Dios, el Evangelio no te va a impactar. Como les decía, es esa luz que está en medio de la luz.
Y a veces pensamos que somos buenos, no somos tan malos. No te va a fortalecer ni te va a conmover. Es por eso necesario ver la ira de Dios. Y la ira de Dios está muy ligada a su santidad, a su justicia. Y es por eso que dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Entonces, ¿por qué se revela la ira de Dios? En primer lugar, podemos ver que las personas, el hombre, porque dice contra toda impiedad e injusticia de los hombres, el ser humano es un ser impío. Es un ser que no toma en cuenta a Dios. Es un ser que se ha alejado de Dios. Es un ser que no presta atención a lo que Dios está diciendo. No toma en cuenta su palabra. Y al mismo tiempo es una persona injusta que no ve la realidad y su relación con los demás. En otras palabras, ese mandamiento que Dios nos ha dado de amar a Dios y amar a nuestro prójimo no está siendo cumplido. Entonces, por lo cual, la ira de Dios se revela. Pero además de eso, ¿qué dice? Que con injusticia restringen la verdad. Están obstruyendo la verdad. Y es interesante lo que menciona aquí la palabra de Dios. Nos está hablando de dos aspectos importantes: impiedad e injusticia y restringir la verdad. Y tal vez uno pueda llegar a decir, no sé si han escuchado, tal vez mencionar y decir, pero ¿cómo podemos acusar si no conocen de Dios? Si no saben. Pero la palabra de Dios se anticipa ante esa circunstancia, ante ese pensamiento. Porque dice, si leemos el verso 19 en adelante, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Hermanos, no hay una persona en toda la historia, en cualquier lugar de este planeta, que pueda decir que no sabía que Dios existe. Porque aquí la palabra de Dios nos está diciendo que sí ha sido evidente y Dios lo ha hecho evidente. No hay excusas. Nadie tiene excusas. Nadie. Porque desde la creación, verso 20, del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. No hay excusas para el ser humano. Hermanos, no lo hay. Basta con ver la creación, nosotros podemos ver que hay un Dios. Entonces, otra vez, podemos ver aquí en la palabra del Señor, al ver la grandeza de su creación, podemos ver su misericordia, podemos ver su amor. Pero a veces vemos a las personas que en su necedad, como dice el salmista, dicen, no existe Dios. Pero eso no es porque Dios no se los haya revelado, sino porque el ser humano es necio y tiende a decir, no existe Dios. Pero perdónenme, si tú piensas así, va a llegar un día que estés delante de Dios y no vas a tener excusa, porque Dios te va a decir, yo te lo he revelado y he puesto delante de ti, dentro de ti, ese conocimiento. Hermanos, todo ser humano conoce lo que es bueno y malo. Sí, sabe que está bien y sabe que está mal. Nadie podría decir que no. Todo eso ha sido evidente. Todo eso
es revelado. Pero no es la única razón por la que se revela su ira. Hemos mencionado que se revela por la impiedad, la injusticia, por restringir la verdad. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron, no lo glorificaron. Y aquí estamos entrando a la segunda parte de esta pregunta. Hay otra razón por la cual la palabra de Dios nos muestra que Dios revela su ira. Una es por la impiedad, la iniquidad, restringir la verdad. Pero la siguiente es porque no adoramos a Dios. Porque no lo adoramos. Conocían a Dios y no lo honraron. Ahora, esto es demasiado importante, hermanos. No dice, conociendo a Dios no lo honraron. No lo honraron como a Dios. Hermanos, ese como a Dios es tremendamente importante aún para nosotros. Yo creo que sería diferente decir, ¿tú honras a Dios o tú honras a Dios como a Dios? Como lo que verdaderamente Él es. Hermanos, a veces le hacemos un favor a Dios. Sí. El venir aquí, ¿le estamos haciendo un favor a Dios? Tal vez todos digamos, no, ¿verdad? O alguien dice sí. Después podemos charlar. Pero ahora la pregunta es, hermanos, ¿lo haces como a Dios? No como lo que tú crees. Y saben, ¿cuál es una excusa que tenemos que tener mucho, mucho cuidado, hermanos? El hecho de decir, es que Dios ve mi corazón. Y es verdad. Pero yo tendría otra pregunta para ti. ¿Y eso no te da miedo? ¿No te da miedo, hermano, decir eso? No, Dios, tú no eres quien para juzgarme. Dios es el único que me puede juzgar. ¿Y eso no te da miedo? ¿Eso no te da temor? Hermanos, no pongas excusas si no estás adorando a Dios como a Dios. Debemos adorarlo como Él se merece, como Él es. Y eso es lo que desata muchas cosas de lo que vemos aquí. Fíjense, ni le dieron gracias. ¿Qué enseñamos los papás a nuestros hijos? Sí, ¿no ves? Es una enseñanza básica. No, nos invitan a algo y nosotros decimos gracias. Les miramos a nuestros hijos y ¿qué decimos? Di gracias. ¿No? Cuando estamos yendo de visita, ¿qué recomendaciones damos? Aparte de portate bien, no me vas a hacer quedar mal. Decimos, vas a dar gracias. Fíjense lo que está diciendo Pablo. No lo han adorado como a Dios y ni siquiera le han dado las gracias. ¡Wow! Ni siquiera eso. Más al contrario, han profesado ser sabios, pero se han vuelto necios. Han cambiado la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Hermanos, y el verso 25, fíjense lo que dice. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Hay un problema serio, hermanos, aquí. Si nos damos cuenta, lo que Pablo está diciendo, no dice, y dejaron de adorar a Dios. Y por si acaso, no es la adoración, una vez más les repito,
La adoración y la alabanza no es canciones. La palabra no dice, y dejaron de cantar, no, dejaron de adorar. Pero no solamente es que han dejado de adorar y nada más, no, sino que el ser humano es un ser adorador. El problema no es que si estás o no estás adorando, el problema es a quién estás adorando. Porque la palabra dice, dejaron de adorar a Dios y adoraron a la criatura o a lo creado. Entonces es un cambio que hacemos nosotros. Siempre, hermanos, estamos reflejando adoración. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos no es si es que estamos o no estamos adorando. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿a quién estamos adorando? ¿A quién estás adorando tú? Y esto es algo terrible, hermanos, de lo que está mencionando la palabra. Y dice que han cambiado. A ver, pónganse a pensar en esto. ¿Ya? Imagínense que vamos a poner algo bien sencillo. ¿Sí? Se quema el foco del cuarto de tu hijo. ¿Ya? Se quema. Y viene tu hijo y te dice, o tu hija, papá, se ha quemado mi foco. Tú vas a la tienda, compras el foco, vas, te subes a la silla o no sé si no necesitas, pero lo cambias el foco. Y prendes y le dices, ahí está, hijo o hija. Y de repente ves a tu hijo o a tu hija que va donde el foco y dice, gracias por darme luz. No sabía qué ponerme, estoy tan agradecido de que seas tan brillante y ahora sí pueda ver, hacer mis tareas. Y tú, ¿sí o no? ¿Qué le dirían a su hijo o a su hija? Tú más irías y le dices, es verdad, hijo, no me había dado cuenta. No, le mirarías, oye, ¿qué te pasa? Yo he ido a la tienda a comprar. Yo te lo he cambiado. Casi me hago pasar la corriente. Deberías darme gracias a mí. ¿Se han dado cuenta que nosotros hacemos eso con Dios? Así tan, perdón la palabra, ridículo que suene, pero eso es lo que hace el ser humano. En vez de dar gracias a Dios, al Creador, le va a dar gracias a lo creado. Y se envanece en su necedad. Es por eso que la ira de Dios se revela. ¿Cómo Dios no va a estar enojado, hermanos? ¿Tú como padre no te enojarías? ¿No te molestarías? Y creemos todavía que Dios debería darnos. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta hambre? Porque las personas prefieren adorar a la creación que al Creador. Pero ¿qué es lo que sucede? Y esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿En qué forma se revela la ira de Dios? ¿En qué forma se revela la ira de Dios? Fíjense, hermanos, lo que comienza a decir. Y es muy interesante que esta porción nos repita 3 veces algo que tal vez no quisiéramos. Por lo cual, versículo 24, por lo cual Dios, ¿qué dice? Los entregó. Por lo cual Dios
los entregó. Versículo 26. Por esta razón Dios los entregó. Versículo 28. Dios los entregó. En otras versiones dice, los abandonó, los dejó. Dios no está con un rayo diciendo, a ver. No, hermanos. Y eso se ve en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel se iba detrás de otros dioses, ¿qué hacía el Señor? Los entregaba. ¿A alguno de ustedes se les hace familiar la frase, haz lo que quieras? Es como Mufasa, ¿no ve? Papi, ¿puedo? No. Pero papi, ya pues, no. Pero papi, ya pues, no sean malo, mira a todos mis amigos. No, pero ya pues, papi, ya haz lo que quieras. Listo. Es como cuando estás manejando y ves el semáforo en rojo y en verde. No sabes si parar o avanzar. Hermanos, llega un momento en que si tú estás, Dios dice, adelante. Pero algo muy interesante que menciona esta porción. Y quiero otra vez traer a memoria el principal mandamiento. Amarás al Señor con todo, toda tu alma, con toda tu mente. ¿Se han percatado que menciona estas tres áreas aquí? Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Wow. ¿No quieres amar a Dios con todo tu corazón? Adelante. Versículo 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes y cambiaron la función natural de su cuerpo. ¿No quieres amar a Dios con tu cuerpo, con tu alma? Adelante. Versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. ¿No quieres amar al Señor con todo tu corazón, alma, mente, con todo tu cuerpo? Dios nos entrega. Qué importante. Y dos veces implícitamente está mostrando la palabra de Dios el principal mandamiento. Wow. Hermanos, Dios no nos ha dado ese mandamiento simplemente para repetirlo, sino para obedecerlo. A veces nosotros pecamos por omisión. Es decir, no tomamos en cuenta amar. Sí, yo amo a Dios. ¿Es verdad? ¿Con todo? Sí, con todo. Ahí está. Fíjense el primero que dice de sus corazones. ¿Qué sucede? ¿En qué forma se revela esto? Dios los entrega a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonran a Dios entre sí, entre sus propios cuerpos. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Lo que vemos, hermanos,
es el resultado, es la revelación de la ira de Dios de hombres que no toman en cuenta a Dios en su vida, que no lo aman como deberían amar. Hermanos, el problema no es el fruto, el problema es la raíz. Cuando nosotros vemos a estas personas, a veces nosotros queremos atacar el fruto, pero el fruto no es el problema es la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Ahí está. ¿Qué es lo que dice la palabra? Por no tomar en cuenta a Dios. En la NTV el versículo 18 menciona y dice, por pensar que era una tontería creer en Dios. ¡Wow! ¿Han escuchado eso? Eso son burreras. Eso es para otros. Hermanos, Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. No lo va a hacer. Y Dios no se queda, porque la ira de Dios se revela. Después podemos ver enfermedades y decir, ay, ¿por qué hay tanta enfermedad? Y podemos hacer como ese personaje que a veces vemos, ¿no? ¿Tú piensas que es así nomás negar a Dios? No, tiene sus consecuencias y tenemos que saberlas. Los hombres con hombres, las mujeres con mujeres. Y ahora tantas cosas que se escuchan. Seres humanos que quieren volverse animales. No sé si han visto ustedes, a veces uno ve las noticias y hasta parecen chistes. Que una persona se casa con un árbol. ¿Han visto esa noticia? Es real. Una persona que se casa con un árbol. Una persona que ha gastado más de $15,000 en que le hagan un traje de un animal porque él se sentía así. Hermanos, es locura. Es locura. Uno ve y parece como que, ¿qué es esto? ¿De dónde nace todo esto? ¿De dónde salen todos esos pensamientos? Hermanos, está ahí la respuesta por pensar que es una tontería adorar a Dios y reconocerlo. Vemos a la humanidad en esa condición. Pero no solo eso. En el versículo 28, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Ahora esta lista, hermanos, es terrible. Lo que menciona aquí la palabra. No se está refiriendo tal vez a lo anterior, aunque puede ser, pero también a lo que dice a continuación. ¿Qué son hacer cosas que no convienen? Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia. Maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Wow. Pareciera que nos está haciendo una radiografía. Pareciera, ¿verdad? Hermanos, todo eso revela cómo somos en realidad. Todo eso está mostrando nuestra condición delante de Dios. Qué terrible.
Es terrible. Injusticias. Ahora yo quisiera pedirles algo. Y es una frase que me encantó leer esta semana, que la dice Martín Lutero. Ten cuidado de medir tu santidad por los pecados de otras personas. Se los repito, hermanos. Ten cuidado de medir tu santidad por los pecados de otras personas. ¿Qué hacemos generalmente nosotros? Hacemos eso, ¿verdad? Vemos a los demás. No había estado yo tan mal. Estoy bien. Soy mejor que todos. A ver, párate delante de la santidad de Dios. Ahí vas a ver tu realidad. Hermanos, jamás, ni se te ocurra medir tu santidad por el pecado de los demás. Porque eso revela simplemente esto. Tenemos que ver. Están llenos de envidia. ¿Cuál es la raíz de todo esto? ¿Cuál es la raíz de la injusticia, de la maldad, de la avaricia, la malicia, la envidia, homicidios, engaños, malignidad, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados? ¿Cuál es la raíz de todo eso? No adorar a Dios como a Dios. Y como dice el versículo 28, como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, claro, como no te gusta reconocer a Dios, entonces, ¿qué hace Dios? Adelante. Tu mente. Tu mente queda totalmente entenebrecida. Hermanos, y esto es algo que nos muestra que es una gran tragedia. Es una gran tragedia que nosotros escogemos esto para nosotros mismos. Pero como les decía al principio, el Evangelio nos da esperanza en la decidida, justa y recta ira de Dios. Deja que el Evangelio brille en medio de la oscuridad. Deja que la justicia de Dios, de que tú vivas, como dice el versículo 17, mas el justo por la fe vivirá. De toda esta lista nosotros no podríamos decir, yo voy a cumplir todo esto a cabalidad y Dios va a estar orgulloso de mí y me va a poder mirar y decir, wow, aquí por fin uno justo. No, sino que esto debería hacernos mirar al Señor y decir, Señor, necesito de ti, necesito de tu ayuda, necesito de tu justicia, porque yo no puedo. Pero al mismo tiempo, hermanos, nos debería llevar a nosotros a considerar aspectos importantes en nuestra vida. Esto nos debería llevar a pensar en de qué manera debería el pueblo de Dios responder a estos versículos. ¿Cómo deberíamos responder a estos versículos como hijos de Dios? Tal vez una respuesta que nosotros podamos decir es, más bien nosotros ya no estamos ahí.
¿Sí? Pero en realidad, en primer lugar, tenemos que recordar cómo es verdaderamente el mundo. ¿Sí? Vemos maldad. Vemos maldad. Y no debe sorprendernos, hermanos. No debemos ser indolentes, es verdad. Pero a veces es como vemos las noticias y ¡oh! ¿Cómo? Hermanos, es el corazón del ser humano. Es la naturaleza. Debemos ver y adorar a nuestro Dios. ¿Por qué hay tanta belleza? ¿Por qué tiene no sé si ustedes al ver la naturaleza se maravillan? ¿Cuántos disfrutan de ver la creación de Dios? ¿Sí? Y eso es hermoso, ¿verdad? Una de las cosas que yo hago siempre es, en las noches principalmente, me gusta mirar, ver la luna y las estrellas y digo, wow. Hasta una vez casi tengo un conflicto familiar porque estaba así manejando y veo la luna. Mi esposa Pris estaba a mi lado y digo, wow, qué hermosa la luna. No voy a decir lo que me ha dicho por respeto y amor a ella, pero me dijo, ¿qué? Yo le dije, obvio que tú también, y mucho más, pero, pero hermanos, al ver la creación nos maravillamos, ¿sí o no? Es hermoso ver hasta cosas que no nos gustan, ¿no ve? Algunos con algunas patas de más, ¿no? O que vienen y sacan algo de nosotros. Pero es hermosa la creación de Dios. Entonces, lo primero que debemos hacer es adorar a Dios como a Dios. Adorar a Dios como a Dios. Y eso nosotros nos podemos preguntar. ¿Estamos adorando a Dios como a Dios? ¿Estamos cumpliendo su mandamiento? Amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser. Y amar a nuestro prójimo. También podemos dar una respuesta de no mostrar ser fariseos. ¿Cuál era la característica de los fariseos? Ellos se jactaban, ¿no ve? Y a veces nosotros vemos, salimos allá afuera, leemos las noticias y, Señor, gracias por no hacerme como ellos. Gracias porque yo voy a la iglesia, puedo alabar, puedo servir en un ministerio. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Y es más, hasta podríamos decirle a Pablo, oye Pablo, tienes razón. Esta gente pagana merece la ira de Dios. Y me alegro que hablaras de la homosexualidad, que hablaras de estos pecados. ¡Wow! Amén. Pero hermanos, esa no es la función de estos versículos. La función de estos versículos no es hacerte sentir bien, sino es que sacar a luz cualquier orgullo que tú tengas de justicia propia. Cualquier sentimiento de satisfacción que puedas decir, ellos son malvados y yo no soy como ellos. Wow. Ten cuidado. Ten cuidado de actuar así. Estos versículos no tienen ese propósito. Y es más, como un trailer, un adelanto de la próxima prédica. Fíjense solamente el versículo 1 del capítulo 2. Por lo cual, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Entonces tenemos que tener
mucho, mucho cuidado. Y más al contrario, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros deberíamos leer estos versículos a la luz de los versículos 16 y 17. A la luz del Evangelio y de lo que el Evangelio de Dios ha hecho en nuestras vidas, sabiendo que no tenemos que temer la ira de Dios porque hemos recibido su justicia a través de Jesucristo. En el Evangelio tenemos esperanza porque Jesucristo ha recibido la ira que nosotros deberíamos recibir. Así que cuando leas estos versos, no seas fariseo, más bien mira al cielo y dile: Señor, gracias porque yo merecía tu ira, pero esa ira ha sido sobre tu Hijo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en el Evangelio. Y debemos actuar. Esto nos debe llevar a la humildad. A la humildad, hermanos, y hacernos una pregunta. ¿Qué ídolos podrían estar o ya están compitiendo para desplazar a mi Creador en mi corazón y en mi vida? Haz esta pregunta, hermano. Yo te desafío. Haz esta pregunta. Y sé sincero. ¿Qué ídolos? Aún nosotros mismos podemos ser nuestros propios ídolos. Pero recordemos, hermanos, recordemos que el Evangelio nos da esperanza. Tenemos esperanza en el Evangelio, en la decidida, justa y recta ira de Dios. Nos pondremos en pie. Al Señor en tus palabras. Puedes decirle: te amo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Tú eres mi libertador. Te amo, Señor. Aleluya.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.